Un candidato republicano al Congreso de los Estados Unidos viajó a Cuba. Y no solo viajó a Cuba, se reunió en Cuba, según sus declaraciones, con nada más y nada menos que con el Cangrejo, que con el nieto favorito del dictador cubano, Raúl Castro. Y bueno, todos sabemos que la dictadura cubana hasta el momento nunca ha confirmado que ni el equipo de Marco Rubio ni que desde el gobierno norteamericano se hayan reunido con el Cangrejo. De hecho, negaban las conversaciones. Tampoco ha dicho nada la dictadura sobre las declaraciones que dio este candidato republicano al Congreso de que él se reunió con Raúl Guillermo. Sí, el nieto preferido de Raúl Castro. Y yo lo primero que les tengo es lo siguiente para que ustedes comenten, para que ustedes compartan. Es un candidato republicano. Si fuera un candidato demócrata el que va a Cuba, ¿qué le estarían diciendo? ¿Cuál es el primer adjetivo que usted tiene en la mente? Pues bueno, yo les digo que este candidato republicano asegura que el Cangrejo ve en los negocios con Estados Unidos la clave de la prosperidad. Este candidato republicano, quien es un veterano, además aseguró desde Cuba que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, ve en los negocios con Estados Unidos la clave de la prosperidad para Cuba. ¿Quién no ve la clave de la prosperidad para Cuba en la posibilidad de negociar con los Estados Unidos, en la posibilidad de tú ser el dueño de un país, mantener prisionero a un país y además de eso poder negociar con los Estados Unidos? Este candidato republicano por Rhode Island y nada más y nada menos que un empresario quien ha estado en Miami, quien se ha reunido en Miami con personas del exilio, y esto me consta, le dio una entrevista a la agencia AFP desde Cuba, una entrevista donde se le puede ver paseando por La Habana con la imagen típica del que va a descubrir ese parque jurásico que es la dictadura, al lado del carro viejo habanero, y ahí lo vemos con una gorra que dice Rhode Island First, Rhode Island primero. Pues resulta que él se reunió con el Cangrejo según las declaraciones que le dio a la agencia AFP. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. La Cámara de Representantes en noviembre por el estado de Rhode Island, cita de varios días a la isla que... Bueno, de lo único que hablé fue de negocios. Estoy aquí por negocios, ¿de acuerdo? No soy diplomático. Como Cuba quiera manejar su política internacional, eso es asunto suyo. Pero sí le digo... Wow. Qué fuerte estas declaraciones. Solo vine por negocios. Como Cuba quiera manejar. O sea, a este candidato no le importa la situación que hay de la miseria en Cuba. A este candidato republicano no le importa la situación que hay con los presos políticos, porque asegura que solo fue a hablar de negocios. A este candidato republicano no le interesa que en Cuba el pueblo se esté muriendo por culpa de esa dictadura. A ese candidato no le interesa que se está reuniendo con el nieto de un dictador que acaba de ser acusado criminalmente por el asesinato de ciudadanos americanos. A este candidato republicano que solo, y son sus palabras, aquí se los pongo, que les dio a la agencia AFP. Escuchen. Business. I'm here for business, okay? I'm not a diplomat. Bueno, de lo único que hablé fue de negocios. Estoy aquí por negocios, ¿de acuerdo? No soy diplomático. Como Cuba quiera manejar su política internacional, eso es asunto suyo. Pero sí le digo que por lo que conversamos, la visión de Raúl para el futuro es muy prometedora. Y creo que la gente va a ser receptiva, especialmente el pueblo cubano. Y creo que el pueblo estadounidense también va a ser receptivo a ella. And I think people will... ¿Qué ustedes me dicen de eso? Si estas declaraciones las da un demócrata, ¿cuántas cosas no le estuvieran diciendo? Cuando los demócratas con Obama fueron a Cuba a la apertura, y es el mismo concepto y es el mismo discurso, ¿qué no le estarían diciendo? Señores, no puede ser una cuestión de partidos. Sea usted republicano o sea usted demócrata, que si usted quiere establecer relaciones y negocios con la dictadura, usted tiene que entender que usted a lo único que va a beneficiar es al aparato represivo de un país que tiene oprimido un pueblo. No importa cuál es su militancia, si es roja, si es azul, si es verde, si es morada. Si usted va y negocia y lo único que habla es de negocios,
usted está mirando hacia su bolsillo y está custodiando los beneficios de una dictadura. Una dictadura que, por cierto, como candidato republicano, como veterano, le debería preocupar hablar de las propiedades que fueron expropiadas, confiscadas por la dictadura. Debería hablar por los americanos que injustamente están presos en Cuba. Debería hablar por la liberación de los presos políticos. Eso es lo que verdaderamente debería importar. No, pero fue solo hablar de negocios. No, pero solo fue hablar de negocios. Y de nuevo, señores, no importa cuál es su partido político. Porque ahora los republicanos no pueden mirar hacia otro lado después de que este tipo va a Cuba, este candidato, y dice que solo habla de negocios. Y que incluso la visión del cangrejo se alinea mucho con lo que se quiere. Escuchen esto, con lo que quieren los empresarios. But I will tell you that Raul understands that Le digo que Raúl entiende que los negocios son el camino a seguir. Él lo entiende. Entiende que una cooperación en materia de negocios con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba. Wow. Entiende, y este Raúl al que él se refiere es el cangrejo. Claro que lo entiende. Pero no había que ir a La Habana y sentarse con el cangrejo y sentarse con el dictador para entender que precisamente eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren ese camino de negocios. Ellos quieren que se le levante sanciones. Ellos quieren una apertura. Ellos quieren entrar a la banca. Ahora, la gran diferencia es, tú le vas a permitir eso a una dictadura cuyo emporio militar, cuyo conglomerado militar está sentado en miles de millones de dólares mientras el pueblo está sufriendo. Se le olvida a este empresario y candidato republicano que Cuba es un aparato represivo y es un régimen represivo que vive sobre el sudor de un pueblo. Yo solo se los pongo aquí. Porque no importa, reitero, cuál es el color del partido que tú defiendes. No importa si tú te quieres hacer el Trump MAGA o quieres hacerte el que tu estado es lo primero. La realidad es que si tú vas a Cuba, tú visitas a Cuba y en Cuba tú te sientas y lo único que a ti te importa hablar es de negocios y no de una salida democrática y no de un proceso democrático y no de la capacidad para que el pueblo cubano pueda salir adelante. Bueno, ¿qué ustedes me dicen? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo les hace sentir a ustedes, mis cubanos, eso? Qué fácil es decir que el único camino que hay en Cuba y que el camino que puede haber en Cuba es únicamente cuando te abres económicamente a los Estados Unidos. Señores, Cuba no hay desarrollo y Cuba no puede progresar única y exclusivamente por una razón, por la dictadura que hay en Cuba. No importa cuánto dinero tú le des a Cuba, no importa cuánto tú te abras de pata con Cuba, se ha demostrado, la Unión Soviética y el campo socialista era un chorro de pesos hacia Cuba. No importó de nada, Cuba sigue en la miseria. Venezuela le daba todo el petróleo del mundo, Cuba sigue en la miseria, porque el problema no es cuánto dinero le entre, el problema que tiene la dictadura es la incapacidad brutal que tienen y lo ineptos que son